Muy buenas noches, bienvenidos a Depredadores. Esta noche hablamos de las snuff movies, unas siniestras películas a mitad de camino entre la leyenda urbana y una realidad oculta. Comenzamos. Del que hablamos hoy, no tenemos solo a César, nuestro colaborador habitual, experto en trastornos de la personalidad, pero vamos, que te metes enseguida en todos estos temas para darnos tu opción. Además, en el caso que nos ocupa esta noche, hablaremos de ciertos perfiles que tienen un importante interés psiquiátrico. Y además nos acompaña Alberto Jiménez Liste, coleccionista de películas del género de terror, pero no nos engañemos, auténtico especialista, porque sus conocimientos abarcan bastante más de lo que sería un simple coleccionista. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme a tu programa. Hoy te necesitábamos, ha sido algo interesado. En realidad, si el tema que hoy vamos a estudiar es el de las snuff movies, no podemos avanzar más sin concretar precisamente ese concepto, porque imagino que no todos los telespectadores estarán familiarizados con ese término. Así que os lanzo ya la primera cuestión. ¿Qué es eso de las snuff movies? En inglés, movies, sabemos que es películas, pero bueno, snuff movies, ¿qué? Bueno, snuff es un término que significa muerte, desmembramiento o tortura. Realmente, la primera película que lleva como título Snuff es una producción del año 74 de Michael y Roberta Finlay, que eran matrimonio. Es una película que se estrenó en un cine de la calle 42 y que tuvo mucho éxito debido a que precisamente lo que promocionaba era que en la película se incluían unas imágenes rodadas en México, donde, según anunciaba la misma película, la muerte era muy barata y estas imágenes consistían en un crimen real. Yo he visto la película, evidentemente era todo truco, era todo artificio, porque a la hora de hablar del snuff, pues tenemos siempre que adentrarnos en este tema pues con un cierto distanciamiento, con una cierta ironía, en tanto en cuanto pues lo que hay sobre todo es mucha broma, mucho juego, mucho intento de provocar al espectador para que éste al fin y al cabo pues acceda a un tipo de materiales que realmente no serían snuff tal y como lo podríamos entender, ¿no? Luego hablaremos un poco de concretar exactamente eso, pero para el común de los mortales, sí. Para esa difusión por snuff movies, ¿qué entiende la gente? Hombre, pues más o menos sería una película en la cual se coge a una persona y ante una cámara se la tortura hasta la muerte, ¿no? Estaríamos hablando entonces no de una ficción, sino de realidad. Sí, de una realidad. Grabar hechos reales. Sí, exacto, de un crimen perpetrado ante las cámaras. Lo que pasa es que siempre se supone que habría pues una mafia detrás o incluso una persona que pagaría un dinero porque este crimen se perpetrara, ¿no? Hombre, claro, todo lo que suponga dificultades y evidentemente grabar una película con ese contenido, por supuesto es delito, porque para empezar es asesinato. Sí. Si alguien se complica la vida para organizar semejante cosa, es porque alguien hay detrás que está dispuesto a pagar, y me imagino que bastante dinero. De ese tema ya hablaremos. Sabiendo ya que el concepto de snuff movies, pasamos ahora un poco a la historia. La snuff movie, sabiendo que la historia del cine tampoco es demasiado longeva, ¿no? Es decir, que hablaríamos desde finales del cine, de principios del 20. Sí. Pues bueno, con ese recorrido histórico del cine, la idea de la snuff movie, ¿cuándo surge? El cine nace intrínsecamente unido a la idea de matar a alguien delante de una cámara. Hay que tener en cuenta, sí. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte, pero eso es así. Y sobre todo los estudiantes de comunicación audiovisual pues lo sabrán. Hay que tener en cuenta que Thomas Alva Edison, estamos hablando de uno de los pioneros, de uno de los posibles inventores del cinematógrafo, en el año 1893 rueda Ejecución por ahorcamiento, rueda también Electrocución de un elefante y rueda también Electrocución en silla eléctrica. De hecho, es muy curioso que Thomas Alva Edison se haya vinculado a uno de los inventos más espeluznantes de la historia de la humanidad, que es la silla eléctrica. Alva Edison y Westinghouse estaban muy interesados en que la electricidad, pues digamos, llegara a todas las partes de Estados Unidos, sobre todo. Uno, digamos, que abogaba por lo que es la electricidad continua,
que era Edison, por hacer un sistema de tomas bajo tierra, y Westinghouse abogaba por la electricidad alterna, a través de un sistema de cableado aéreo. ¿Qué ocurrió? Uno de los trabajadores de Westinghouse murió electrocutado al tocar un cable, y Edison aprovechó esta desgraciada anécdota para crear una silla en la cual empezó a electrocutar animales para demostrar que la electricidad que Westinghouse estaba tratando de llevar a todas las casas de Estados Unidos pues era nociva para el ser humano. Pero lo que consiguió con esto es que unos señores muy inteligentes, según se mire, unos gobernadores, dijeran: demonios, si aplicamos esto a una silla, podemos crear un sistema de ejecución rápido e infalible. De ahí nace la silla eléctrica, como digo, muy ligada al nombre de uno de los inventores del cine, y luego él mismo va a ser quien ruede ejecuciones en este ingenio. ¿Y ha habido algún paréntesis, o desde ese nacimiento del cine que lleva unido, por tanto, ese interés por los SNAF, se ha mantenido a lo largo de toda la historia del cine? Bueno, a ver, lo que serían ejecuciones reales a lo largo de la historia del cine, pues bueno, yo pienso ya que tendríamos que irnos al género mondo, que nacería a partir de los años 60. Bueno, ejecuciones o cualquier tipo de actuación violenta o sangrienta real. Real. No, entraríamos más en lo que sería el terreno de los efectos especiales, en el terreno del cine gore, pero indudablemente la violencia, sea ficción o sea realidad, siempre ha estado ligada al ente cinematográfico, ¿no? Incluso en una película como Intolerancia, cuando llegamos a las escenas de la corte de Baltasar, pues hay unas decapitaciones que son bastante explícitas. Estamos hablando de una película de los años 10, es decir, una de las películas, digamos, pioneras, ¿no?, de la historia del cine, y ahí ya aparece pues ese claro componente, ¿no?, desagradable. Ahora, eso sí, en aras de lo que sería una ficción. El tema real, como digo, es bastante más singular. El contenido de este programa tiene una dificultad añadida. Es tan absolutamente delicado el tema de los hechos reales grabados en cine, que lógicamente las preguntas que formulo a Alberto, y que luego también comentaré con César, pues lógicamente no pueden estar amparadas en documentación fiable. Yo no le puedo preguntar a Alberto en qué años se han llevado a cabo SNAF Movies y quién lo ha hecho, y claro, lógicamente... Yo creo que pertenece al ámbito de lo legendario. Sí, en cualquier caso, luego hablaremos de ese tema. Como nos ha ocurrido ya en diferentes de estos programas de Depredadores, hablamos en el terreno de la suposición, y yo lo que les voy a pedir es que supongan, ¿de acuerdo? Ya sé que no tenemos documentación fiable, pero por tanto que con vuestros conocimientos pues apostéis por hipótesis, ¿de acuerdo? Con este planteamiento vamos a afrontar este programa, porque de otro modo sería imposible. Pero yo creo que sí que podemos sacar algunas conclusiones. Una vez que ya hemos hablado del concepto de SNAF Movie y un poquito de cuándo nace, de su recorrido por la historia del cine, habría que concretar ahora si, aparte de SNAF Movie, hay algunos otros géneros que estén directamente relacionados con este concepto básico, ¿no? Si hay algún otro tipo de películas o algún tipo de material audiovisual que juegue un poco en el mismo terreno. ¿Qué opinas, Alberto? Sí, quizás el género más impactante en este sentido es el mondo, ¿no? ¿Por qué se llama mondo? Pues fundamentalmente porque la película le inaugura un título que es Mondo Cane, una película italiana de Gualtiero Jacopetti y Franco Prosperi. Es una película del año 62, y digamos que el mondo pues sería un documental, pero con un cierto interés, ¿no?, por destacar pues cuestiones de carácter siniestro, ritos ancestrales, enfermedad, muerte. Entonces, como digo, pues este género, que comenzaría en el año 62 con Mondo Cane, posteriormente pues va evolucionando, ¿no? Las películas, digamos, que se van radicalizando. Yo destacaría pues un título como Rostros de muerte, ¿no?, que posiblemente en la película del año 79, estamos hablando de 17 años después de Mondo Cane, una película de Conan le Cileire, y que posiblemente es una de las experiencias más traumáticas, ¿no?, a las que el espectador curioso pues puede acceder, ¿no? Yo vi la película en cierta ocasión con un amigo, yo la soporté, mi amigo se marchó porque
Es una película pues realmente dura, en la cual pues aparecen ejecuciones, aparecen Reales. autopsias. Bueno, no lo sé. Queda la duda. Queda la duda, ¿no? Puede que sí, puede que no. Si fueran reales, o sea, no estaríamos hablando de snuff, ¿eh? Estamos hablando de películas que tienen un corte documental, ¿no? Incluso muchas de ellas tienen incluso un cierto interés antropológico. Entonces, bueno, pues una ejecución de un señor en un país en el cual está permitida la pena de muerte, como es el caso de Estados Unidos, pues evidentemente es esto lo que puede aparecer en las películas mundo. De hecho, en esta película hay una ejecución en silla eléctrica, yo no sé si será efecto especial o no, pero en fin, es bastante inquietante, ¿no? Bastante impactante. Resulta creíble el efecto. Sí, pero como digo, hay que acercarse siempre a este tipo de cine, yo creo que con una cierta distancia, una cierta ironía, un cierto humor, ¿no? Porque si no, pues creo que puedes acabar pues bastante perturbado, ¿no? Lógico, lógico. De hecho, Claro. nuestros protagonistas suelen ser gente perturbada. Sí. Enseguida ya entraremos con terrenos en los que César tiene mucho que opinar. Pero antes, por ceñirnos un poco a la cuestión, descartas el contenido documental para las snuff movies. Las snuff movies no tienen contenido documental, tienen un contenido de recrearse en otros temas, pero no es una cosa documental. Y ahora te lanzo una pregunta. Snuff movie graba hechos reales como una ejecución, sin pretensión documental, pero también Snuff movie es capaz de no grabar algo real que se está produciendo al margen de la proyección, de la grabación. Es decir, yo puedo ir a una ejecución en Estados Unidos y grabarla. Sí, de hecho, la propia ejecución que se televisan en Estados Unidos sería una snuff movie institucionalizada, ¿no? De acuerdo, pero eso el que graba no hace nada, no lo recrea, sino que aprovecha una circunstancia ajena. Claro. Pero una cosa muy distinta es que tú, aparte de grabar, tú hagas esos hechos. Sí. Cojas a una persona y expresamente para la grabación lleves a cabo unas torturas. Aquí estaríamos hablando de otro tipo de versión de snuff movie, ¿no? Yo no hablaría de snuff, hablaría más bien pues de un documento acreditativo de un hecho, ¿no? Sería un poquito pues como ese documento que tenemos del asesinato de Kennedy, ¿no? Pero ya hemos dicho que no hablo yo ahora de documentales. No, hablo de grabar. No digo documentales, digo documento audiovisual. Documento audiovisual pues de una ejecución en un país determinado, ¿no? O documento audiovisual de un atentado, en un momento, es decir, que un vídeo aficionado está ahí en ese momento, ¿no? Graba eso, pero no deberíamos hablar de snuff, deberíamos hablar simplemente de un documento acreditativo de un hecho concreto. Bien, pero eso es porque aprovecha unos hechos ajenos. Sí, Pero yo digo si el que graba organiza una película, entre comillas. No, entonces estamos, claro, si el que si graba... coge una persona claro. que nadie va a ejecutar y con un guión en la mano dice, bueno, he montado aquí mi propia película y le vamos a hacer esta serie de cosas porque luego yo este contenido lo voy a vender. No estaríamos hablando de una persona que se aprovecha de una ejecución y va a grabarla, no, sino que él organiza su propia película, cogiendo a víctimas o lo que sea. Eso también sería, por tanto, una snuff movie. Puede ser que efectivamente exista el snuff si un asesino en serie, si estos personajes que normalmente ocupan el protagonismo de este programa, graba sus fechorías. ¿Sus fechorías para qué? Para disfrute personal. Ya, de hecho se ha dado el caso, tanto claro. en el caso de Dahmer como en el caso de David Berkowitz, como algunos otros desviados sexuales, gozaban grabando y volviendo a ver esas escenas. Hablábamos de la perversión sexual de lo que es el voyerismo, ¿no? Igual que hablamos que dentro de lo que es todo el espectro de anomalías sexuales que hay en muchos de esos asesinos, pues el hecho de recrearse viendo la violación, el sufrimiento, incluso después pues viendo pues, los restos humanos, incluso guardar fetiches, incluso grabarlos, pues eso también tenía cierto componente erótico que se ha dado en casos aislados, pero dentro de lo que es la... Igual que una persona puede grabar para su disfrute personal un juego erótico con su novia, pues evidentemente un individuo perturbado pues puede grabar pues cierto tipo de vídeos, ¿no? Algo más escabrosos para su disfrute propio. Pero estaríamos hablando en ese caso de snuff movie. Yo pienso que no. ¿Por qué? Pues porque el snuff movie yo creo que entraña un negocio. Y en este caso no hay un negocio detrás. Simplemente es una necesidad de satisfacer unas pulsiones determinadas. De acuerdo. Por tanto, si una vez que hace el material, lo vende, entonces sí es un snuff movie. Sí. De acuerdo. No, es muy interesante porque ya sé que estamos simplificando las cosas, pero en este programa queremos quedarnos no con discursos casi académicos, sino con pues eso, conceptos muy claros
para la cultura general, una cultura sobre lo siniestro, pero creo que también es cultura, ¿no? O sea, como si se comercializa, que es un género, ¿no? En el momento que es snuff movie es cuando se... Lo que sí que existe comercializado es el falso snuff. Y además hay falsos snuffs que son muy contundentes y que son muy difíciles, digamos, de discernir, ¿no? Con respecto a lo que serían snuffs auténticos. Claro, ahí está el En mérito, este ¿no? caso, pues el caso más conocido es el de la saga de Guinea Pig, ¿no? Era una película de series japonesas, ultra gore y tal. Hay 2 casos en concreto de esta saga de 9 vídeos en los cuales, pues efectivamente, se cogía una chica y se la mutilaba y torturaba hasta la muerte, ¿no? Era todo falso, era todo truco, eran películas que estaban muy bien hechas, pero se generó una gran polémica, sobre todo originada por el actor Charlie Sheen. En Estados Unidos se hizo con una colección de estas películas y las llevó al FBI para que el FBI investigara a ver si aquello eran crímenes reales y dónde procedían, ¿no? Y al final se descubrió, ya que había un making of, es decir, un cómo se hizo de esta saga, que todo era falso, que todo era broma, y que incluso eran unas series de películas que en Japón tenían mucha aceptación en televisión convencional. Ten en cuenta que Japón es un país un tanto peculiar. De hecho, la película más taquillera, si no me equivoco, es E.T. seguida de Holocausto Caníbal. Estaríamos hablando de un caso realmente binomio extravagante. Sí, sí, sí. Bueno, entre las diferentes posibilidades que ha apuntado Alberto, desde leyenda hasta realidad, pasando por películas que graban ejecuciones reales, vamos a quedarnos ahora con una de ellas. Y es la de películas que se graban para ser vendidas. Por tanto, vamos a ceñirnos al concepto riguroso de snuff movie. Entrando pues en las películas que se graban con contenidos reales para ser vendidas, el primer protagonista que nos aparece es el propio comprador. Todos sabemos, en el mundo mercantil en el que vivimos, que siempre que algo se fabrica es porque hay un mercado, es porque realmente hay gente que lo demanda. Las empresas no están para perder dinero, como dicen, ¿no? Si se filman snuff movies, es porque hay un mercado. La pregunta que ahora hago, y entramos directamente también en el análisis psiquiátrico de César, es, partiendo de esa realidad que suponemos, siempre con prudencia, porque estas cosas no se saben con seguridad, ¿cuál sería el perfil del comprador? ¿Quién es una persona que compra una película en la que está grabado un crimen real, una tortura? Yo no soy responsable, yo compro porque se hace, o lo contrario, yo no soy responsable, yo hago lo que el público me compra. Estos son formas de eludir una responsabilidad porque uno no se siente cómodo asumiendo una serie de impulsos y una serie de disfrutes con una serie de cosas que pueden resultar tan siniestras y tan inaceptables a nivel social. ¿La realidad cuál es? La realidad es que esto nos excita. O sea, la realidad es que este tipo de escenas tan contundentes, ¿no? Que tienen que ver casi siempre con instintos básicos, con los 2 grandes motores pulsionales del ser humano y de los animales, la agresividad, la agresión y la sexualidad, ¿no? Estas son imágenes que nos revuelven en lo más interno, en lo más visceral, y que nuestro cerebro segrega una serie de sustancias, ¿no? Y que eso nos excita, ¿no? O sea, hay una excitación emocional, un impacto emocional que es muy necesario. El cerebro se alimenta de estímulos, ¿eh? El cerebro necesitamos, para estar vivos, necesitamos estimular ese cerebro. Y ese cerebro a veces aprende bien o aprende mal a estimularse. Quiero decir, es más importante para la cabeza el tener una emoción que el signo de la emoción. Quiero decir, es más importante, quizás tolera menos el cerebro la deprivación sensorial que no que esos estímulos sean tan patológicos como pueda ser el asco, el miedo, la agresividad. Entonces, en este caso, ¿qué genera a la mayoría de las personas que ven una película, una snuff movie? Pues una sensación muy fuerte. Hay algunas personas que es tan fuerte esa sensación que no la puede tolerar o que tiene que poner una distancia entre él y esa sensación para estimularse. Esa distancia a veces la pone pues, el que sea una recreación en cinematográfica de una violación o una recreación cinematográfica de asesinatos a los que estamos aburridísimos de ver recreaciones cinematográficas de asesinatos y ya ni damos importancia.
Y a otras personas no, eso ya les parece insuficiente, entonces pues tienen que pasar a, bueno, a ver cosas más en directo, les gustan los reportajes bélicos, hay personas que van al boxeo, hay personas que van a los toros, hay personas que incluso esto les parece poco y necesitan más emociones, hay personas que incluso se pueden estimular tirándose de un puente con una cuerda, ¿verdad? ¿Y eso qué produce? Básicamente una sensación de miedo, ¿no? Pero esa sensación engancha. Quiero decir... Lo que llaman la adrenalina, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, con esto pasa lo mismo, ¿no? Pues hay una excitación necesaria y que en este caso pues, es una excitación con temas morbosos, pero que también son excitaciones de otro tipo. El problema es cuando hay una persona que se fija estos contenidos y que solo puede conseguir excitación de esta manera, e incluso que necesita para excitarse acercarse tanto como para necesitar verlo de verdad, o verlo en alguien conocido, o practicarlo, como es el caso de los asesinos. Pero sin llegar al grado del asesinato, del asesino, digamos que los clientes de las snuff movies serían una serie de personas que, como tú muy bien has dicho, ya no experimentan ningún tipo de sensación con las recreaciones de la ficción, de las películas. Y llega un momento en que realmente para sentir algo tienen que saber en su fuero interno que lo que están viendo no es una recreación, no es ficción. El hecho de saberlo convierte unas imágenes que les mantienen indiferentes ya en imágenes que les provocan. ¿Qué tipo de espectador ve Depredadores, David? Espectadores sanos que tienen una curiosidad pues, meramente documental en conocer pues, un lado más siniestro de la historia. ¿No piensas, respecto a esta pregunta que has hecho, que muy posiblemente el cine o los medios de comunicación sean los grandes creadores de necesidades de consumo y que el snuff, al fin y al cabo, sea eso, una necesidad creada partiendo de una leyenda que se creó en el año 74, como os he dicho antes, con esta película de Michael y Roberta Findlay con Snuff? ¿Para qué? Pues sobre todo para ganar dinero, pero sobre todo también porque en los años 70 la televisión en Estados Unidos estaba haciéndole una gran batalla al cine. Entonces el cine lo que necesitaba era pues volver a llamar a la gente a las salas. ¿Cómo conseguir esto? Pues exponiendo productos que sean muchísimo más transgresores que lo que podía verse en televisión, pero evidentemente estos productos nunca mostraban asesinatos reales, es decir, no había snuff, es algo que se crea, un McGuffin, vamos a llamarlo así. Se vendían como tales, eso sí. Sí, en la promoción, pues bueno, pero es lo mismo que puede pasar en una barca de feria, ¿no? O sea, pase y vea usted, va a ver el monstruo más increíble jamás concebido por la naturaleza, o pase, atrévase a entrar a la casa del terror, vamos, y a ver si usted es capaz de... Es un espectáculo circense, y de hecho el cine en sus orígenes aparece escrito a la barraca de feria. Lo que pasa es que es muy posible que alguien, al oír hablar de esto, el snuff y no sé qué, se crea esa necesidad. Vamos a parar aquí. Se crea esa necesidad. Entonces puede haber alguien que diga, me gustaría ver esto, o me gustaría hacerlo, no sé qué. Pero es un terreno sumamente resbaladizo, porque de hecho tú hablabas de quiénes eran los compradores de ese tipo de material. Te voy a citar 3 casos. David Cronenberg, Frank Henenlotter y Al Goldstein, que son 3 directores de cine mainstream, o sea, sobradamente conocidos. Investigaron para hacer sus películas, Cronenberg en concreto para rodar Videodromo. Al Goldstein llegó a ofrecer, creo que son $150.000 a quien le presentara un snuff, y Frank Henenlotter ofreció incluso $1 millón porque alguien le ofreciera un snuff. Nadie le llevó ninguno. Estamos en el terreno de lo legendario, de la burla. No le llevó ninguno. Porque es leyenda. ¿$1 millón? Sí, pero $1 millón, si no te garantizan la seguridad y es lo que llevas en las manos, y puedes suponerte la pena de muerte, no sé si es un precio suficiente. Bueno, pero el que hace este tipo de materiales sabe a lo que se arriesga, ¿no? Entonces, por $1 millón yo pienso que sí, pero un tío tan famoso no debe ser fácil. Lo vamos a dejar aquí porque está en un momento muy interesante del debate, pero vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad. A la vuelta seguimos dilucidando si las snuff movies son leyenda o son realidad. Hasta enseguida.
Ahora vamos a dar paso al vídeo que ha organizado este programa, que hace un pequeño recorrido sobre las snuff movies. Las películas snuff, también conocidas como white heat, son aquellas donde se tortura, viola y asesina con el único objetivo de registrar estos hechos por algún medio audiovisual para satisfacer, a cambio de una compensación económica, una atroz pulsión sádica. Este tipo de films se han transformado en un mito moderno, ya que todavía se sigue discutiendo sobre su existencia. Muchas son las historias vinculadas a la producción y comercialización de estas películas. Se las relacionó con redes pedófilas, con ritos satánicos e incluso con círculos millonarios. Lo más cercano a una snuff movie son las supuestas filmaciones que habría realizado David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, de algunos de sus numerosos crímenes. Las posiciones acerca de la existencia de las snuffs están divididas. Los que niegan su existencia esgrimen como argumento que nunca han visto ninguna. Puede que lo más cercano a las snuff movies sean noticias o archivos de la policía que muestran distintos tipos de asesinatos, autopsias, suicidios, etc. Pero esto no es una snuff porque solo son una crónica de una muerte real. Snuff, por su definición, es una muerte coreografiada. Desde los orígenes del cine, la muerte ha sido motivo de espectáculo. Algunas de las más impactantes filmaciones de los pioneros cinematográficos centraban su atención en uno de los más aberrantes hechos concebidos por el ser humano, las ejecuciones. Pero el origen del concepto actual de snuff no es otro que el de un truco de marketing utilizado para una película de bajo presupuesto concebida por Michael y Roberta Flinday en el año 1974. La publicidad de esta curiosa película aseguraba que en ella se perpetraba un crimen real. Una mujer era descuartizada hasta la muerte. Desde Last House o Dead End Street hasta Tesis, sin olvidar títulos como Testigo Mudo o Asesinato en 8 milímetros, el snuff ha sido tanto elemento propio de ficciones como icono fundamental de controversias, basadas fundamentalmente en su posible existencia. Fascinación por la imagen en movimiento, pero también por el dolor, la tortura, la violencia extrema. Un combinado explosivo, el del cine y el asesinato, un enigma que plantea respuestas variadas, todas ellas, en cualquier caso, inquietantes. Alberto ha manifestado claramente su postura. Las snuff movies, a su modo de ver, tienen un componente sobre todo de leyenda. Sin embargo, la duda está ahí, porque como muy bien ha dicho César, y también tú lo has sacado, si fruto de esa invención inicial para fomentar una mayor importancia del cine, hay gente que con el fenómeno de imitación, que César sí que ha estudiado y del que nos ha hablado en programas anteriores, le da por experimentar, es decir, sería el planteamiento de, oye, pues no se me había ocurrido, vamos a probar a ver qué pasa. Es decir, igual que ocurre una especie de terribles videoaficionados, ¿por qué no dar la posibilidad de que efectivamente haya trabajos reales de snuff movie? Partiendo de este hecho, ¿de dónde se saca la materia prima? Las víctimas, los actores y actrices. ¿Qué opináis? Y hay que contestar, ¿eh? Hay que contestar. Partamos del hecho de que... Hombre. Hay gente muy extraña. Yo te podría hablar de casos de vídeos de cirugía extrema, ¿vale? No estamos hablando de snuff movie. Vídeos un poco difíciles de conseguir, sobre todo a través de internet. Yo llegué al conocimiento de estos vídeos en cierta ocasión estando en la fila del festival de Sitges. Había una persona allí que, bueno, pues estaba repartiendo con unos pequeños fanzines, unas pequeñas cosas, ¿no? Y en uno de los artículos del fanzine en sí, pues hablaba de vídeos, de componente erótico, ¿no? O sea, vídeos sexuales. Pero a la par eran sobre cirugía extrema, es decir, lo que se veía, por ejemplo, era una persona que, sin ser forzada, se dejaba abrir por un médico el escroto, extraer un testículo, hacer como que le iban a cortar lo que une, ¿no? Y ahí terminaba el vídeo. Yo no he conseguido ver estos vídeos, he visto fotos. He accedido a esas páginas hoy están clausuradas. No te sé decir también si es una broma, si no lo es, no lo sé. Pero ahí estaríamos hablando, ¿no?, de una supuesta víctima que, tal y como lo planteaba el fanzine este del que os hablo en cuestión, accede a eso, a dejarse hacer eso por
Pero por bueno, voluntad propia. con las imágenes no puedes demostrar ese No, consentimiento. pero esas imágenes tampoco las he visto. No, ya, pero Estoy me imagino hablando que de las imágenes no se puede extraer el consentimiento de la víctima. Te dirán que decía que sí, pero igual estaba drogado o yo qué sé. ¿Tú, César, qué opinas? Puede. Hombre, yo estoy, tal y como está hoy en día y la fuerza que tiene Internet, yo estoy convencido que igual que nuestro, vamos, que el caníbal alemán encontró varios candidatos a la hora de que se prestasen a ser devorados, pues estoy seguro que si alguien pone un anuncio en Internet, algún desviado por un anuncio en Internet, seguro que puede encontrar su media naranja que se preste a participar en alguna, o sea, incluso voluntariamente, estoy absolutamente convencido, que se preste a participar en un vídeo. Lo que pasa es que les pasaría lo mismo, pues que sería ilegal y que tendrían problemas con la ley. Pero yo estoy convencido de que habría candidatos, ¿eh? Igual que habría candidatos para hacerlo, habría candidatos para dejarse hacer. Otra cosa es lo que Alberto ha comentado, ¿no? Que ahí está lo que es la parte así más médica, ¿no? De los snuff movie, que son las autopsias, las operaciones, y que eso pues para los médicos eso puede resultar hasta aburrido. Pues hay personas que... Sí, pero esto no era una operación, ¿eh? Lo que tú has definido, pues eso lo puede ver de cualquier sadomasoquismo estudiante. extremo, Lo puede ver cosas cualquier estudiante de urología. La diferencia es que tú no sabes cómo ha llegado ese a la mesa de operación. Nosotros damos por hecho que puede tener un tumor testicular y tú das por hecho de que no, que sea. Pero esperamos, que decir, las escenas son las mismas y la cara del anestesiado, que decir, o sea, que es un poco la película que te montas tú, ¿no? Al respecto de la escena que ves, ¿no? Y que te da más o menos morbo, ¿no? Y juegan con eso, con el y sí o el como sí, se juega con eso. O sea, realmente muchas veces nos da morbo, ¿no? Una escena en función de cómo pensamos o creemos que ha sido rodada, ¿no? Y lo que decías, David, antes, ¿no? Pues si crees que ha sido, hay personas que les pone más si creen que ha sido realidad, hay personas que les pone más si creen que ha sido fantasía, y eso pues tiene que ver un poco con cada uno cómo se deja impresionar. Yo os he hecho la pregunta de dónde sacan la materia prima los actores y actrices. Porque claro, uno se va documentando, le llegan correos, etcétera, y sí que me ha llamado la atención la posibilidad de encontrar una explicación a crímenes extraños precisamente en snuff movies. Hablo, por ejemplo, de crímenes como las niñas de Alcácer y otros casos en los cuales o no se han encontrado los cadáveres, han sido desaparecidos, o se han encontrado los cuerpos con unas huellas que hacían sospechar que había habido algún tipo de juego, tortura llevado al extremo. Y claro, si se encuentran esos indicios, la pregunta es, ¿se hizo momentáneamente o se grabó para luego ser vendido? Yo os lanzo otra de estas cuestiones, insistiendo en que evidentemente no lo sabemos, pero os pido vuestra opinión. ¿Qué pasa? ¿Realmente hay un mercado que permite a lo mejor secuestrar carne fresca, dicho con todas las comillas que queráis, para hacer trabajos audiovisuales en ese sentido? Yo creo que todo el mundo conoce, o ha oído hablar de vídeos en los que se ve tal cosa, tal otra. Ahora bien, yo no conozco a nadie que los haya visto. Yo, por ejemplo, sí, he oído hablar de un vídeo que circula por ahí, en la cual hay un señor tumbado en una cama, y en un momento dado entra ahí otro, le coge el pene, ¡zas!, y se lo amputa. He oído hablar también, y esto tuvo bastante repercusión, de un vídeo en el cual se torturaba hasta la muerte con una sierra mecánica a un perro doberman, y conozco muchísima gente que sí, que lo he visto, que patatín, que no sé qué, pero a la hora de la verdad, ese vídeo, ¿sabes?, no aparece, ¿no? Yo insisto, yo pienso que forma todo parte del mito, ¿no? Sí, mito o de chascarrillos. Sí, pero Alberto, tú me estás diciendo que estás preguntando a la gente si tiene algo que es constitutivo de delito y esperas que te digan que sí. Esto es como estas encuestas. Ellos mismos son los que te dicen sí, yo tal, yo cual. No, pero una cosa es decir que yo lo he visto, otra vez que yo tengo este material. Claro, sí. Es que es un tema distinto. Yo no sé si realmente la gente va, aunque lo tenga, te va a decir que sí. Yo me imagino que no es un tema que la gente vaya por ahí. Son conversaciones muchas veces de cafetería en festivales de cine, que uno dice una tontería, otro dice otra más gorda y tal y cual, y en el fondo yo creo que todo el mundo sabe que estamos bromeando y en fin, hasta que alguien no bromea y todos los demás se lo toman de broma. César, yo ¿qué estuve opinas? una vez en un festival del cual echaron a una persona
por un supuesto delito de SNAF cometido o sea, contra animales. No voy a decir ni qué festival era, ni el nombre de esa persona, ni nada. Pero no se demostró absolutamente nada. O sea, nos basamos en un chascarrillo, en una leyenda, para demonizar a una persona en cuestión. Entonces ya te digo que, en fin, que yo creo que... Pero si eso ocurre, significa que en general la gente tiene la mentalidad de que es posible. ¿De acuerdo, César? Hombre, yo creo que es indudable. Hoy en día todo el mundo va con una cámara y el niño que putea al compañero le filma. Entonces, como no, en cualquier conflicto bélico es clarísimo que se sacarán, pues, y en países en los que la vida humana vale tan poco, estoy seguro que igual que se usan las niñas o los niños explotadas sexualmente o laboralmente, pues por supuesto que se grabarán todo tipo de torturas, vejaciones y muertes, seguro. O sea, sí, eso sí, eso es cierto. Absolutamente seguro. Eso es cierto. Otra cosa es que eso, que por qué se hace, ¿no? Y por qué no eso. Lo que pasa es que en ese caso tampoco se graba para la comercialización. Exacto, pero en todos los casos porque está prohibido. Porque la tecnología simplemente hoy en día forma parte de nuestras vidas y mira, tenemos una cámara y vamos a grabar estos fusilamientos porque los vamos a hacer nosotros. Claro. Oye, no obstante, ese tema que apuntabas antes sobre los niños que hoy en día se graban las peleas y no sé qué, ¿no piensas que puede ser también el mismo caso? Es decir, que se dieran unos pocos casos en un principio y después los medios de comunicación, al hacer ostentación de ellos, pues generar una especie de... Exacto. Esto es chulo, entonces se fuera un poco extendiendo la cosa. ¿no? O sea, unos modelos de imitación, claro. Pero que la base está dentro. O sea, yo creo que me ha sorprendido lo que tú decías antes del comienzo tan ligado, ¿no? La violencia tan ligada al comienzo del cine, ¿no? Es que la violencia está muy ligada al individuo en sí. Exacto, entonces es lo que he pensado, ¿no? Digo, pues claro, como manifestación gráfica de la cultura, ¿no? Y el carácter violento y sexual del ser humano, en las películas pornográficas, también enseguida que se tuvo una cámara, pues también se pasó a rodar pornografía, ha estado muy ligado desde siempre. Y eso son inquietudes naturales del ser humano, ¿no? Claro. O sea, la inquietud de... El hecho de ver al fin y al cabo este tipo de material es porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Claro, la duda es cómo lo manejamos y históricamente o en cada sociedad, en cada cultura, cómo se manejan esas inquietudes o esos impulsos que por supuesto que existen. O sea, somos predadores por naturaleza. O sea, el ser humano es un mono predador. Otra cosa es que sepamos lo que hacer con esos impulsos agresivos. Hombre, hemos evolucionado y sabemos vivir en sociedad, por lo menos aparentemente. Sí, sabemos muy bien sociedad, pero somos todo educación. Tú deja a un niño fuera de una sociedad y verás lo que dura. Quiero decir, y verás en lo que se convierte. Se convertirá en un mono con suerte. Si no se muere y no se lo come, con suerte se convertirá en un mono. O sea, quiero decir que depende de la educación y la televisión es educación, son modelos de imitación. Entonces, lo que él dice es cierto, lo que hemos comentado, ¿no? Cómo los estereotipos culturales, cómo se difunden a través del cine y de la televisión, ¿no? Y el cine es eso, la capacidad que tiene para llegar a todo el mundo muy rápidamente, ¿no? Entonces, ¿por qué gusta una SNAF movie? Por concretar la pregunta. Si tuvierais que decir, vamos a partir del hecho... A mí no me gusta. Claro, insisto. Pero no hablo ahora de una documentación. Hablo del cliente que compra, que paga dinero, que encarga incluso para que se lleve a cabo una SNAF movie. Partiendo de este hecho. ¿Por qué? Entonces. ¿Por qué gustan las películas violentas? ¿Por qué gustan las películas pornográficas? Y nadie lo reconoce. Pues es lo mismo. A mí me gustan. No, es que nadie lo reconoce y durante tiempo ha estado penalizado. Ahora ya hay más, se ha liberalizado y lo que es la sociedad pues puede llegar incluso a, como dice la sociedad norteamericana, a hacer un... curiosamente la pornografía se legaliza cuando aparece el término SNAF, sobre los años 70. Los americanos no legalizan una pornografía en la televisión y sin embargo legalizan eso que un SNAF televisado de una ejecución de un reo. Si podemos hablar de SNAF auténtico, es lo que hemos hablado antes, SNAF institucionalizado. Es decir, nosotros vamos a ejecutar a este señor y ustedes van a pagar por televisión de pago, ¿no? Por verlo. Eso es un SNAF, pero es un SNAF que están cometiendo realmente eso es un SNAF. los gobiernos. Y eso no despierta escándalo, ¿no? Sin embargo, que se le ve la teta. Y tendrá una audiencia tremenda, que se le ve la teta a Johnny Jackson, sí que despierta un escándalo terrible. Por eso digo que son las mentalidades que lo ven. O sea, el impulso es el de siempre. Indudablemente sí que es cierto que hay una fascinación por la violencia y una fascinación por la muerte. Y como tú decías, es innato al individuo, ¿no? Sí. Para conocernos tenemos que conocer nuestros propios demonios, ¿no? Y digamos que al enfrentarnos a ellos, al ponernos cara a cara con el abismo, es cuando a lo mejor conseguimos dominarlos, ¿eh? Y cuando a lo mejor conseguimos incluso paliar nuestros instintos para vivir en
en esta caótica, en el fondo, sociedad, ¿no?, en la que nos ha tocado vivir. Sí, pero vamos a ver, si a mí me gustan las películas de terror o las películas de suspense, Sí, es pero- porque disfruto con la sensación inquietante, Sí. pero amparado en la seguridad de que lo que estoy viendo no está sucediendo en realidad. Yo disfruto Claro. porque es una recreación y lo sé. Sí, exacto. Ahora bien, como yo tenga la intuición de que lo que estoy viendo, sea un asesinato, sea una tortura, es real, la conciencia de que hay una persona ahí que está sufriendo dolor en realidad, me debería impedir el disfrute de esa película. Bueno, vamos a... Ahí hay una gran diferencia, en lo que tú has dicho sí que hay una gran diferencia ya entre lo que es una excitación, lo que es normal, y una excitación patológica, que eso se ha demostrado experimentalmente en los asesinos sádicos. Igual que es natural el excitarse con la agresividad, o sea, con imágenes agresivas, también es natural también inhibirse, o sea, también hay unos mecanismos automáticos de inhibición de la agresión, ¿no?, que son genéticos, pero también se aprenden y que se ponen en marcha, lo que tú dices, ante determinadas circunstancias. Quiero decir, posiblemente nosotros no podríamos ser asesinos porque ante esa realidad tan cerca, pues nos inhibiríamos, o sea, nos inhibiríamos. Porque también, igual de natural que es eso, que uno se pueda estimular, también es natural que uno se inhiba ante determinados estímulos demasiado cercanos, ¿no? Y que pues tú ante un accidente de tráfico, pues en principio pues te inhibas, y que a lo mejor viendo en la tele no, o ante un asesinato en la tele pues te pueda impactar más o menos, pero si lo ves en directo pues te amarga la semana, ¿no? Entonces sí que tiene que fallar algo. O sea, esa persona, pues desde luego, tiene que tener un cierto grado de perversión, ¿no?, para que eso le excite y encima pues le excite más que otras cosas, y encima tiende a preferencia a excitarse por eso, que eso es realmente lo peligroso. Hombre, con ese tipo de personas se justificaría que como es un material inalcanzable, no se puede conseguir, pues alcanzase precios muy altos y entonces pasar a ser un plato suculento para gente sin escrúpulos. Si hay mafias que trafican con seres humanos, trata de blancas, por ejemplo, ¿por qué van a tener escrúpulos a la hora de grabar en vídeo ese tipo de cosas? ¿No? Es decir, yo intento combatir la opinión de Alberto no porque yo crea que las snuff movies existen, sino solo intento plantear que tiene sentido que puedan existir. Sí. No, a ver, yo he dicho aquí mi opinión, lo que pasa que yo me baso también en lo que dicen los informes de la policía. FBI, Policía Española, llámalo como quieras, ¿no? No hay constancia de este tipo de materiales, ¿no? Porque si no, ellos mismos lo tendrían y, no sé, Bueno, aparecerían noticias al respecto. Sí, pero y sí no. que hay noticias sobre pederastia, pedofilia, Sí. y que pueden ser cosas igual de inaceptables. Igual de snaf, Bueno, en realidad. de Eso hecho, es, en casos de pederastia muy extremas sí que es cierto que se puede llegar al SNAF, sí. Es que puede es llegar una a- continuidad, Claro, ¿no?, sí. de ese tipo de cosas que son Sí, sí. inaceptables porque sabemos que tienen un público. Sí. Y desde la llegada de Internet pues se ha puesto mucho más fácil el llegar a ese tipo de escenas. Pienso que habrá mucha hipocresía, mucho morbo. Yo creo que hay mucha gente a la que le seduce todo este tipo de cosas, pero no acaba de dar el asumirlo, ¿no? No acaba de aceptarlo y tal. Hay una especie de curiosidad insana, llámalo como quieras, ¿no? Y de doble juego, ¿no? Moral. Exacto. Y luego, pues bueno, pues habría también otro tipo de gente pues que carecería de escrúpulos y no sé, llegar a un término medio quizás sería lo más difícil, ¿no? Bueno, un terreno oscuro, Muy resbaladizo. muy resbaladizo, como dice Alberto. No sabemos si efectivamente son solo leyendas, si hay auténticos testimonios de snuff movies. Podríamos concebir perfectamente que haya un mercado para este producto. Alberto dice que se ha documentado, que ha visto expedientes y que en principio no ha encontrado pruebas de que se han llevado a cabo libros al procesos. respecto De todos modos, No. igual que ocurre con los suicidios, que muchas veces se ocultan para evitar el fenómeno de imitación, ¿por qué no pensar que hay determinadas cosas que se ocultan para evitar pues, crear una arma social? Es decir, que tampoco podemos saber a ciencia cierta si es que no ha habido casos o es que no se han difundido, por crear un poco más la duda. ¿Alguna Contribuir a la leyenda. la leyenda o no? ¿La leyenda o no? Nuestro granito de arena Sí. para la leyenda. Sí. Va a parecer que nuestro objetivo en el programa es intranquilizar y no es eso, solo es abarcar todas las opciones. Sí, pero como ya he dicho antes, es bueno acercarse a estos temas siempre con un cierto Con ánimo un de... ánimo sano y de pura curiosidad, como quien casi acude, diríamos como quien acude a científica. una feria. Vamos a Imaginemos. dejarlo así.
títulos de películas presuntamente snuff que podamos recomendar. Presuntamente snuff, falso snuff. Bueno, falso snuff, sí, falso sí. Snuff. Películas que hay que acercarse al género para ver. Snuff. Sí. Bueno, a ver, yo os voy a recomendar dos falsos snuffs, que son dos clásicos hoy por hoy del cine de terror, que se titulan Ginny Verdise y Flowers of Flesh and Blood, es decir, flores de carne y sangre. Son las películas japonesas de Guinea Pig. Cualquiera de las 9 que veáis, pues a veces tiene un alto componente gore, pero sobre todo la que más se asemeja a lo que sería un snuff y que pasa por ser un falso snuff es Flowers of Flesh and Blood. ¿Hay una continuidad entre el gore y el snuff? ¿Si hay una continuidad? No, yo creo que no. Habría a lo mejor unos... Es que ya te digo que el snuff yo pienso que es un mito, no una leyenda. Entonces, el falso snuff sería, digamos, un gore extremo. Gore extremo, Entonces ¿no? sí que en ese sentido habría una continuidad, ¿no? Pero si el de snuff en sí existiera, no tendría tampoco nada que ver, creo yo, con el cine gore, en tanto en cuanto el gore, pues bueno, es un subgénero, pero con una voluntad de hacer un producto artístico, ¿no? Pues a lo mejor que los cuadros de Caravaggio, por otra parte era un pintor muy gore, ¿no? La incredulidad de Santo Tomás de Aquino y todas estas cosas. En todo lo cruento, ¿no? Lo gore. Sí, el gore, sí, claro, el gore, pues bueno, pues son películas en las cuales pues hay mucha sangre, muchos asesinatos y tal, pero como te digo, también en la lista del arte en general pues hay mucha sangre, muchos asesinatos, en las religiones, ¿no? También el concepto de sacrificio y demás. Lo que pasa es que estamos hablando de elementos pues claramente artísticos, mientras que un snuff pues es un producto pues claramente delictivo, ¿no? y condenable. Entonces en ese sentido no habría una continuidad, ¿no? Pero sí que el falso snuff es un gore, pero es un gore en extremis, ¿no? Por abarcar todas las opciones, como digo, en el caso de que efectivamente se llevasen a cabo películas de contenido real sobre estos temas, César, y muy brevemente, porque el programa llega a su fin, ¿cuál sería el perfil de quien hace esas películas? Porque hemos hablado de los clientes, pero ¿y el que la hace? Pues alguien, o bien que se excita haciéndolo, ¿no? Que hay una vocación, como cualquier empleo, cualquier trabajo, o alguien que no se excita, o sea, que es insensible, pero que lo que le excita es ganar dinero. Quiero decir, o sea, alguien que sea pues eso, suficientemente psicópata como para utilizar estas cosas sin que le afecten lo más mínimo, como un vendedor de drogas que no le importa para nada acabar con las vidas de sus clientes, o también alguien que desde luego disfruta con ello, como puede ser lo que hablamos en el caso de los verdugos o el caso de los pederastas que se hacen profesores, o el caso de, o sea, cosas así, que puede haber más vocaciones perversas, ¿no? Es un terreno, como ha dicho muy bien Alberto, muy delicado. Y supongo que aquí solo hemos podido esbozarlo. Me gusta que generemos las dudas y que planteemos las diferentes alternativas. Así lo vamos a dejar porque no hay respuesta. Leyenda, realidad, pues eso lo dejamos a su criterio. Lo primero, dar muchas gracias tanto a Alberto como a César por sus intervenciones en el programa de hoy. Gracias a ti. Recordaros el correo electrónico depredadores@ztv.es para cualquier comentario que nos queráis hacer y emplazaros a nuestra próxima cita. Hasta entonces, que vaya muy bien la semana.